Saludos a toda la audiencia, espero que se encuentren muy bien. Este es su podcast favorito, Alfa y Omega Podcast. Que les habla es Arturo Cruz, realizando un episodio más. Me parece que es el episodio número 12 o el 13, ya perdí la cuenta de las producciones. Pero bueno, lo importante es que usted se quede aquí con nosotros, escuche nuestro contenido de principio a final, deje sus comentarios y nos ayude a compartir cada una de los episodios que estamos publicando y produciendo desde la bella y rosa Pachuca Hidalgo. Y desde luego que como cada episodio me acompañan dos de mis mejores amigas, mis únicas amigas puedo decir y presumir. Ellas son Tere y Betty. Chicas, buenas noches. Hola, buenas noches, espero que estén muy bien, que tengan bonita noche, tarde, mañana o lo que tengan, pero que la tengan bonita. Betty. Hola, bonita tarde, noche. Esperemos que les guste este episodio en esta ocasión, ahora con las festividades que hay, tantos asuetos por Dios. Sí. Hay más puentes de vacaciones que de tránsito vehicular en la ciudad. Y eso también pues causa mucho movimiento en todas las localidades donde se puede ir a comer con la mamá, con los maestros. Acabamos de pasar el 10 de mayo, felicidades a todas las mamás que nos han dado la oportunidad de venir a este mundo a aprender, a sufrir, a disfrutar. Y pues gracias, y yo sí, en mi caso, si volviera a nacer elegiría a mi misma mamá que tengo actualmente, porque ha sido toda una diosa guerrera en nuestra familia y un gran ejemplo a seguir. Y también felicidades para ustedes, chicas, que son mamás, y para las mamás de todas las familias. Yo no sé si elegiría nuevamente a mi mamá, Tal vez me encanta como mamá, pero tal vez me gustaría ser su mamá para protegerla ahora yo. De hecho, hay teorías de la reencarnación que se dice que así ha sido. Y hay teorías bastante interesantes donde, bueno, el alma va seleccionando las familias en donde manifestarse y encarnar. Y lo que acaba de decir Tere quizá nos preste para un tema esotérico más adelante que podamos seguir abordando, Betty. Tú puedes elegir a tu mamá o ser su mamá para decirle ahora lo pediste, te lo tragas. O no sé cómo te dijera ella, ¿no? En la casa tenemos sopa. Ninguna de las dos opciones. Gracias. ¿Nuevos papás? Bueno, igual podemos buscar papás de la realeza. Hoy no me hagan esa pregunta. El día de hoy, como ya estamos en el marco del festejo al Día del Maestro, figuras públicas que indudablemente han servido de mucho en todo el proceso de instrucción y de educación de todos nosotros, pues qué mejor que rendirle un homenaje a estos hombres y mujeres ilustrados y letrados que nos han compartido tanto conocimiento. Por eso este episodio lo llamamos Queridos Maestros. Un aplauso a todos los maestros, buenos y malos todos, porque antes que maestros son seres humanos. Es correcto, y también los maestros malos nos dejan buenas lecciones. Y yo quiero comentar algo que no sé si alguien es nuevo en el podcast, igual y no lo ha escuchado, pero aquí en esta mesa no nada más vamos a hablar de nuestros maestros, sino que aquí tenemos la dicha, y digo dicha porque para mí es algo de lo que más amo y disfruto en la vida. Menos hacer las planeaciones. Claro, no. Ay, claro. También eso tiene su encanto, pero bueno, los tres nos hemos dedicado a la docencia. Entonces, también en vísperas del Día del Maestro, felicidades a ustedes dos y también a mí. Y felicidades para esta peculiar y singular tercia que está hablando con ustedes. Y pues vaya, qué difícil también. La gente piensa, voy a raspar muebles. La gente piensa que cuando manda a su hijo a la escuela debe de ser educado por el maestro y se queda con esa idea. Pero yo en mis años de docente en grupo me he dado mucho cuenta cómo los chicos llegan con vicios de conducta, con falta de educación, con falta de valores, que pues de repente no pueden ni decir hola, buenos días, porque no lo trabajan en casa, no se los enseñaron.
O sea, son chicos Ya muy ni digamos rebeldes. el por favor y gracias. Ya ni digamos el por favor y gracias. Ha sido difícil, Tere. Todos los maestros que se ponen frente a un grupo para poderlos instruir tienen que preocuparse por la educación de valores de los alumnos y por el contenido temático. Y aparte vamos a ver que con los cambios que ha habido dentro de la educación en México, hay cosas que cuando a nosotros nos tocó ser alumnos eran permitidas. Hay cosas que ya no nos tocó, pero a nuestras mamás, a nuestras abuelas les tocaron a lo mejor nalgadas. Los castigos físicos. Las Sí, a reglas, nosotros, el pónganos parón de ustedes. patillas. A mí ya no me tocó. Sí, claro, tampoco. Pero ahora a veces estamos en otro extremo donde ya no le puedes decir absolutamente nada. Ni verlo feo. Sí, o sea, yo, como se habrán dado cuenta tal vez, tengo la voz muy, muy fuerte. Un poquito. Y no Sí. está modulada, gente. No está editada la voz de la maestra Tere. Yo, una de las primeras cosas que les digo en mi presentación a mis alumnos es, chicos, mi voz es muy, muy fuerte. Tengo un sentido del humor y una forma de ser como muy negra. Si en algún momento sienten que los estoy regañando o que les estoy gritando, no lo tomen personal. Díganmelo. Créanme que cuando es un regaño, lo van a notar. Se siente. ¿Qué crees que, por ejemplo, igual he tenido esa situación? Porque mi voz es baja. Entonces, para llamar la atención de los alumnos tengo casi que estar gritando. Casi, casi. Y así como de, ay, es que la teacher Betty gritó en la clase. Y así, no es que haya yo gritado porque haya estado de mal humor o cosas así, es para que me pongan atención y me puedan entender. No tanto como para... Pues yo fíjate que creo, según, si no mal recuerdo, yo solamente una vez tuve una situación de una alumnita, hija de su madre, linda. Hija, No, de de una ¿la alumnita. madre la linda o la luna? No, pues realmente esta alumnita se quejó de mí por un comentario, no recuerdo exactamente cuál fue el comentario, pero si no mal recuerdo, es la única alumna que se ha quejado y que hasta fue la mamá. Y cuando vi a la mamá desenvolverse, de verdad va a sonar horrible lo que voy a decir, pero hasta lástima me dio la niña y hasta entendí todo. Dije, ay, Con razón. pobre niña, con razón. Y no, pero no porque hable fuerte, creen mis alumnos que los estoy regañando, que les hablo mal. De hecho, yo he dado clases de preescolar a prepa. Lo que más me gusta es trabajar con adolescentes. Me fascina escuchar las vivencias y todo de los adolescentes. Me encantan mis adolescentes. Amo trabajar con adolescentes. Pero, por ejemplo, en un primero de secundaria, tenía una alumna que me había tocado ser su maestra de lectura desde que ella estaba en el kinder. Órale. O sea que nos conocíamos ya de Ya. casi toda su vida, ¿no? Y yo, en una ocasión, yo les dejaba las tareas a la semana y aunque cada clase le dejara una tarea, no se las calificaba hasta el viernes o la última clase me llevaba sus libretas. Y entonces en esa ocasión, pues ya sabían, porque habíamos tenido un problema de falta de tareas y así, no nada más en mi materia, pero aparte yo era tutora de ese grupo. Entonces dije, pues reportito con llamada de atención a casa a quien no haya cumplido con, no nada más con mi tarea, sino con cierto número de tareas. Y esta alumnita fue de las que salió seleccionada para el reporte. Entonces regresa del reporte y yo le estoy hablando como si nada. Yo siempre les digo corazón, corazón, corazón. Y aunque no es correcto, a las niñas les digo corazona. Entonces me dice, ¿puedo entrar? Le digo, sí, corazona, pásale. Y se súper enojó. ¿Por qué me habla así? Y dije, vámonos relajando. No voy a decir el nombre de la niña, pero dije, vámonos relajando, no me grites. ¿Qué te molesta o qué te dije de malo? Yo sí. Vamos a calmarnos. Pues es que si me está mandando por un reporte y hasta mi mamá va a tener que venir y todo, ¿por qué me habla bien como si nada? Yo sí. Y dije, a ver, no hiciste lo que tenías que hacer. Hay que diferenciar. Tienes cierto número de reportes de otras materias que evidentemente no es que me importe por metiche, sino porque soy la tutora de tu grupo. Y aparte era su tutora personal. No, bueno. A mí me los están dando, por eso sé todo esto. Pero
si yo creo que voy a ganar algo estando enojada contigo o haciendo como que estoy enojada contigo, lo hago. No creo que sea algo que vaya a ganar contigo ni a conseguir nada. Entonces, ¿qué caso va a tener amargarme 2 horas que quedan de clase y amargarte? Y de paso, a los 38 alumnos de más que tengo aquí. No me voy a amargar ni nos vamos a amargar todos porque tú no quieres cumplir. Bien bajado ese balón, maestra. Entró, se enojó, empezó a trabajar. Estábamos en ese momento en geografía. Estábamos viendo capitales del mundo. Les hice un jueguito. ¿Le cantaste la canción de Guaco? Ay, no es cierto, no eran capitales. Estábamos con la Segunda Guerra Mundial. Ok. Porque me los bajé al patio a jugar con globos. Stop. No, le declaro la guerra a mi primer enemigo, ¿qué es? Y Stop. los había dividido. En mis tiempos no se llamaba stop. Bueno, perdón. Estábamos jugando lo que dicen stop, ¿no? Para explicarles esto. Obviamente a ella le tocaba perder, porque por número de lista era el equipo en el que estaba. ¿Era la Triple Alianza o la Ella, Triple ajá, Entente? y ella estaba primero muy feliz porque le había tocado Alemania. Y desde que ella estaba muy feliz porque le había tocado Alemania, dije, no me entendió entonces. Ajá, Yo solía hacer alguna actividad así novedosa para ver si sí había quedado claro el tema o si no tenía que reforzar algo, pero ya mediante un juego. Entonces ya después del juego, ya que sudó, se relajó, subimos y de la nada va y me abraza. Y me dice, Miss, ¿qué creo? ¿Qué? Ya perdí. Ya entendí por qué perdió Alemania. Ya entendí que Hitler, pues ya sabía que era el malo, pero ya entendí que también perdió ahí. Dije, pues qué bueno. El señor del bigotito. Sí, le dije, pues qué bueno, logré mi objetivo del día, ¿no? Dice, no, Miss, pero lo que más me dejó hoy no fue entender por qué perdió Alemania. Dice, entendí que no valía la pena que me hubiera estado gritando ni que se hubiera estado enojando conmigo. Gracias, Miss. Para mí eso, híjole, Eso de llama veras, aprendizaje casi significativo. me hizo llorar. O sea, para muchos puede ser como que tonterías. A mí ese tipo de detalles. Sí, es importante. Sí, y me he llevado cada cosa. De hecho, tengo amigos hoy en día. Tengo 2 grandes amigos que amo y adoro, que fueron mis alumnos. Y así empezó todo, con la maestra de voz fuerte que gritaba y que parecía que se burlaba de todo, pero pues no. Parecía que toda la institución se cimbraba cada vez que la maestra Tere hablaba. Todo el mundo me escuchaba en mis clases. Hasta fuera en la calle, sin duda. Nosotros también, bueno, hemos sido alumnos, niños. ¿Cómo eran ustedes en niñas? ¿Qué tanto podían haberse portado mal en la escuela o qué tanto recuerdan esas épocas? No, una cosa que tengo así muy fija de mi primer año en preescolar. Mi primer año de preescolar, y había entrado un año antes ¿Qué hubo? de lo normal. Que nos dicen, agarren una bardita. Y habían puesto unos palitos. Agarren un palito, porque los vamos a pintar. Ahí va Beatriz. Le encajos así. Pero va y agarra el palo de la escoba. Te dijeron agarren un palito. No especifican. No especificaron de dónde, nada más me dijeron agarra el palito, agarré el de la escoba. Caray, ay caray. Desde chiquita te gustaron los palos grandes. Evidentemente, muy buen gusto. Largos, no, pues yo hubiera agarrado a lo mejor uno más ancho, ¿no? Pero bueno, estabas chiquita para saber todavía. No encontré un bat. Es que no encontré un bat. Fuiste a buscar a deportes a ver si había béisbol para. Híjole, qué barbaridad, Betty, qué barbaridad. ¿Qué cosas en este podcast ¿Qué escuchamos? crees que, por ejemplo, de lo que decías acerca de la imagen que de repente uno como maestro pueda emitir a sus alumnos? A mí también me pasaba que siempre, haz de cuenta que en las escuelas en donde he laborado, yo sobre todo he trabajado con niños de preescolar, primaria. Secundaria yo no he trabajado con niños, a la fecha puedo decir no he trabajado con niños de secundaria. Y en ese entonces menos, porque yo decía, esos chamacos se me van a trepar a las barbas, o sea, siempre he sido menudita y chiquita y así.
Y de por sí sentía como que los niños, aunque fueran chiquitos de preescolar y primaria, así como que, ay, me veían así muy alegre o así muy infantil. Entonces con secundaria no. Si no parecías maestra. Sí, no, o sea, no iban a poner, y menos a esa edad, o sea, necesitas así como que una figura Sí, rígida. casi a Hulk dando clases. Claro. Nice. Entonces, ¿pero qué crees? Me pasaba que trabajaba yo con los de preescolar, o más bien luego con primaria, y los más chiquitos, ay, es que me va a tocar con Teacher Betty, pero es que dicen que es bien exigente. Y yo así, sí, ¿yo a qué hora? Yo. Soy bien linda. Sí, soy todo un amor, una dulzura de maestra, Nos ¿no? pasa a todos. No. ¿Qué crees? Que por ejemplo igual me tocó que mis alumnos dijeran, no, teacher, es que contigo ya entendí este tema, o sea, sobre todo cuando es inglés y ya sabes que se repiten los temas. Y entonces me decían, es que ya lo entendí, con usted ya lo entendí, teacher. Y he llegado a tener cierta relación amigable con mis alumnos. Eso también es un Ajá. tema. Que es más, o sea, yo he terminado así en vacaciones, teníamos un chat en WhatsApp con algunos grupos, y es más, se llama Los Amigos de la Teacher Betty. Todavía lo tengo, y todavía siguen algunos que otros. Y nos poníamos de acuerdo para en vacaciones ponernos a jugar Among Us. Y así les encantaba, o sea, Sí. y es más, hubo una directora que me dice, es que ¿por qué sigues dando clases en vacaciones? Porque hubo temas que a lo mejor, porque era cuando en la época de pandemia, Ajá. que no se podían tomar por completo cuando se acabó, ya ves que de repente Sí. cortaron igual así las clases. Y mi interés era que ellos siguieran aprendiendo, que terminaran todo el temario, porque si no, no van a estar preparados para el siguiente grado. Claro. Y hasta me regañaron, o sea, terminé regañada porque yo seguía trabajando de a gratis. Sí, pues. Pero en verdad, o sea, ver eso y dices, mis alumnos se están conectando, no todos se conectaban, los interesados. Sí, claro. Ajá. Pero dices, ellos están poniendo interés y me están también brindando el tema, y dices, le están echando ganas y demás, y sienten conmigo esa amistad o ese apoyo, que se siguen conectando a las clases, Claro. a pesar de Sí. ya no tener la obligación. Fíjate que mencionas una palabra clave, que el maestro debe convertirse en un apoyo dentro de la guía, de la instrucción, porque muchas veces cuando le tienes miedo al maestro es cuando el alumno no puede preguntar con confianza. Entonces, Sí. de repente es, maestro, es que usted dijo que Cristóbal Colón llegó a América, y de repente el niño está con más miedo de preguntarte lo que le está faltando por aprender, ¿no? Y había, yo creo, en los 80, 90, todavía en los 2000, Tere, no me vas a dejar mentir, maestros que te imponían bien feo, o sea, Sí. te quedabas con la duda realmente. Yo, la verdad que algo que me queda muy claro ahora de la docencia, lo tengo claro por mi actuar como docente, y sin querer me hace, sí, de un lado valorar a algunos maestros, pero por otro lado, la verdad, sí criticar a algunos maestros que tuve, porque yo creo que muchas veces a mí todavía me tocaron maestros como medio deshumanizados, ¿no? Sí, sí. Se nos olvida a veces como maestros que vamos a trabajar con personitas que traen broncas también de casa, Claro. que muchos de ellos, porque la vida ya sí lo requiere, tienen mucho descuido familiar, y no es que la vida requiera el descuido, sino que muchas veces mamá y papá tienen que trabajar hasta ciertas horas y ellos están solos o están cuidados por alguien más. Traen situaciones de familia horribles. A nosotros todavía Todo nos eso, tocó ¿cómo que, afecta? sí, nos tocaron las etiquetas súper normalizadas. El niño burro, que hasta le ponían las orejas, Sí, esos los castigos. sellos de la tortuga, de la cotorra, y cosas así que ahora es imposible. Y yo que sí tengo la enorme fortuna de haber trabajado en secundaria, con adolescentes llegas y ves todo lo malo que hizo la programación de las etiquetas en Es estos correcto. pequeños seres humanos. Muchas veces pasa a segundo término la cuestión académica que les tienes que impartir. La importancia del aprender pasa Sí. a segundo término. Yo me acuerdo el
En el 2022, si no mal recuerdo, cuando recién regresamos a las aulas, después de la pandemia, hubo un temblor en Veracruz. Medio se sintió por aquí en Pachuca, realmente no se sintió, pero pues sí activó alarmas y todo. Tuvimos que sacar niños. Mi hija menor en ese momento estaba en segundo de preescolar en la misma escuela donde yo trabajaba. Entonces ella estaba en la planta baja mientras yo estaba en el cuarto piso. Okay. Yo tenía niños de tercero de secundaria, 2 de ellos se me pusieron nerviosos porque empezamos a ver cómo se movía todo. Venían de una pandemia, o sea, veníamos de una cuestión... De miedo. Sí, y difícil de manejar socialmente. Y yo cuando volteo y alcanzo a ver que a mi hija ya la tenía su Miss de Fresco segura en el centro del patio, mi chiquita, que no se daba bien cuenta de qué pasaba, para mí fue como que una responsabilidad muy grande de tengo que sacar estos 40 hijos bien, tranquilos. 2 niños se me pusieron mal en el camino, de que se empezó a dar como que ataques de pánico. Y en ese momento, Miss Tere se guardó. En ese momento, la que intentó salir fue Mamá Tere, porque en ese momento los niños lo que querían era ese apapacho, ese sentirse como que arropado por mamá. Cuidados. Sí. Una de las cosas que no debemos de hacer cuando atendemos a niños de secundaria, prepa, es esta cuestión del contacto físico. Es correcto. Porque se presta mal las interpretaciones. Y ahí era como que este código de ética de lo estoy viendo mal, ¿qué hago? Híjole, modo Diosito, ayúdame que esto no se me salga de control y no se tome a mal, pero pues abrazo al niño, porque es un abrazo materno, es ¿no? Correcto. Y afortunadamente no tuve ninguna repercusión ni ningún problema. De hecho, nunca he tenido ningún problema de ese tipo con alumnos, ni nunca. Hasta te lo agradece, ¿no? Sí. Y he tenido la suerte de ser muy cercana. Yo no sé por qué les doy esa confianza de que me platican su vida, sus amores, de que les ando yo hasta dando consejos. Luego soy la doctora corazón de mis niños. De hecho, déjenme contarles brevemente una pequeña historia, por favor. Una pequeña anécdota. Bueno, tú sí la sabes. Los escuchas, ¿no? Yo a Betty la conocí antes de conocerla porque tuve la super fortuna de darle clases a su hijo. Y digo super fortuna porque es un chavo de esos que la verdad daba gusto llegar a trabajar con él. De esas personitas que te daba como que las cosas sin rodeos, te lo decía, las cosas como muy de frente en cuanto a la clase y eso verlo reaccionar con sus compañeros. Era la verdad muy agradable. De hecho, yo trabajé feliz, mi grupo favorito, yo creo que de mis grupos favoritos en toda mi vida laboral, docentemente hablando, ha sido el grupo de tu hijo. Y es verdad, los maestros tenemos grupos y alumnos favoritos. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que yo nunca fui la favorita de ninguno. Yo también. Y sabes, bueno, tuve un profesor en la secundaria. No, sí. Yo creo que yo no. Tuve un profesor en la secundaria. Siempre he sido bien barbera. Sí, bien barbera. Yo no, yo creo que y me sentaba hasta enfrente. Yo creo que yo como no soy barbera y no me gusta andar como que... No, pero no era barbería. Pero literal me sentaba hasta enfrente porque en primer lugar escuchaba bien, me llevé en el pizarrón y además me encantaba así... cualquier duda, tener al profesor así inmediato. Oiga, profe, ¿qué crees? Yo soy muy preguntona. No era tanto así. Pero a muchos profesores no les gusta eso. A mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado saber de temas y me gustaba mucho que si sabía que la próxima semana íbamos a ver cierto tema, empezar a investigar desde antes, pues para tener conocimientos, ¿no? Me gustaba mucho eso. Pero también soy muy desmadrosa desde chiquita. Y en la secundaria, el profesor de biología un día me dijo: señorita Vergara, de verdad que usted me sorprende, porque a veces es tan brillante que la veo como doctora en algo, pero a veces es tan estúpida. Y yo así de... ¿Te dijo así? Sí. Y me dijeron mis amigos: híjole, creo que ya pusiste de malas al chivo, porque tenía su barbita de chivo, ¿verdad? Y yo así de... Dejen a los barbos de chivo en paz. Oye, pero sin lugar a dudas, vaya experiencia de haber sido maestra de una de tus amigas y no sabías, y déjenme les digo a la audiencia, que aparte ellas dos no tenían idea de que íbamos a estar juntos en este mismo proyecto. Todavía la hace más interesante la anécdota. Sí.
porque pues siendo maestra del hijo de Betty, terminamos trabajando en el mismo podcast, entonces eso también es bastante singular. Ahorita que estás hablando de de la época sin tantos derechos humanos, digamos así, que recibimos instrucción, yo por ahí de 1990, 91, no es cierto, 88, 89, 90, estuve en una institución educativa, no menciono nombres, pero ahí en el centro, sí. Y la verdad fue bastante difícil porque me tocó vivir y disfrutar todo el buleo que pude haber tenido durante los 3 años. No obstante eso, y que era, no me quiero sentir víctima, pero sí fueron días pesados y complicados. Y aparte pues yo me ponía más de pechito, ¿no? Porque era el niño que leía todo, era el niño que sabía todo, era el niño que respondía bien las preguntas. Y obviamente tus compañeros terminan odiándote. Obviamente tus compañeros terminan, ya que se calle Arturo. Por desgracia, eso también le está pasando a mi sobrina de 9 años. Entonces en el caso de mi sobrina. Por cierto, saludos a Fer. Saludos a Fercita. Saludos a Fer. No forjan el carácter a esa niña porque tiene todas las herramientas para ser lo brillante de su tío. Gracias. Pero que no se deje. Sí, hemos estado, sobre todo yo he estado tratando de enseñarle a defenderse y que pues, es como le digo, hija, tus sentimientos y tus berrinches que nos echas a nosotros, échaselos a tus compañeros en la escuela. Ay, tío, pero luego tú dale y ya tu mamá va a saber cómo reaccionar y va a ir a platicar con la maestra. Bueno, tío, sí está bien. Entonces, no solo es mi sobrina, también me he convertido en su maestro de casa, ¿no? Sí. Me da mucha curiosidad. Termino lo de la escuela donde estaba estudiando la secundaria y era muy peculiar porque tuvimos una maestra, ya falleció la señora, mencionaré su nombre con todo honor y respeto, la maestra Esperanza Herraiz. Nosotros entrábamos puntuales a las clases, obviamente, y de repente ella comenzaba a cantar, estaba de moda Soldado del Amor de Mijares. Esa mera. Entonces, imagínense a una señora muy bien vestida, era aparte muy guapa para su edad y española, ¿no? Española de origen europeo, vino con los exiliados de la Guerra Fría, como muchas familias españolas, a radicar a México, y llegó aquí a Pachuca, y recuerdo mucho que ella nos daba clases de español. ¿Y por qué cantaba esa canción de Mijares? Bueno, nos empezaba a enseñar las palabras esdrújulas y graves con la canción, con la letra. Entonces se ponía a cantar y nosotros seguíamos la letra y nos decía, Arturo, soldado, ¿qué palabra es? No, sí, puedo editar. Decía la maestra, Arturo, soldado, ¿qué palabra es? No, pues tal, es grave, es aguda, etcétera. Y de ahí todos nosotros comenzábamos a tomar ya más en forma las reglas gramaticales de la acentuación. Y me llamaba mucho la atención cómo hacía eso. Pero no hagan enojar a la maestra Esperanza. De repente los alumnos buleadores que se sentaban hasta atrás del salón, volaba un borrador de esos de madera pesados que había en ese tiempo y salía volando hasta el objetivo, ¿no? Y sí le daba la cabeza a uno que otro compañero. Después ya jamás, las autoridades del sistema educativo mexicano se encargó de abolir ese tipo de situaciones, como bien lo menciona Tere. Hay muchas generaciones, por eso les decimos, o les dicen las generaciones de cristal, porque no soportaron, ni vivieron, ni aguantaron lo que muchos de nosotros vivimos en las aulas, Betty. Pues sí. Ay, qué cosas. No, pero a mí mis maestros siempre me querían. Mis maestros siempre me querían. Es que déjate de que te quisieran. Estabas muy... del bullying, bueno. Alumnos muy rebeldes, pues la maestra se desesperaba y ¡pum! O sea, era... Eso no me tocó, pero para nada a mí. No, ni a mí. Oye, y más en las escuelitas en donde estaba yo. Esa cuestión de las escuelas particulares, y las donde como docente,
casi porque pagan la colegiatura. Pues, sí, sabemos que son clientes. Ajá, No, pero también hay... otra cosa es que los directivos deberían de ponerle así la línea a los papitos. Sí, porque aguas ahí. también Ese depende siempre mucho así. de la escuela, ¿eh? También depende mucho de la escuela, de de la los línea valores de humanista. los dueños, Sí. de la gente que encabeza también cada Clase. Sí, yo pues siempre trabajé en escuelas particulares y nunca aprobé a un alumno porque el sistema me lo marcaba así. Mis alumnos aprobaban por mí, sin mí y a pesar de mí. Eso es bueno, es muy bueno. Y nunca fue por... Y yo siempre fui de la idea de que, a ver, sí, el papá es el cliente porque es el que está pagando, pero yo no me debo al papá que está pagando. Ese es rollo del dueño y de las colegiaturas, ese no es mi rollo. Claro. Yo me debo a los chicos que A están tus ahí alumnos, enfrente, así es. exacto. Que muchas veces que vienen también de contextos ellos de bullying familiar y por eso lo vienen a replicar a la escuela. Es correcto. A mí me intentaban molestar mucho con mi nombre y hasta la fecha me da mucho coraje que mi mamá me diga, no es cierto. Pues si mi mamá dice no es cierto, ¿por qué no va a aceptar que ella lo provocó poniéndome el nombre? Yo no tolero mi nombre porque mi nombre es Teresita. Y pues a mi mamá no se le hacía que fuera algo para bullying. A mí me intentaban, y digo me intentaban, porque la primera vez que yo lloré porque me estaban molestando por eso, mi papá fue por mí a la escuela y mi papá se empezó a reír. Y dijo, ¿y se los vas a permitir? Y yo, pues es que no es de que se los permita, es que me... A ver. Imagínate que tú tienes el poder de que te haga daño uno. Ni tú ni nadie puede Exacto. escoger su nombre, ¿eh? ¿Qué tanto te afecta a ti? ¿O qué Sí, tanto sí. permites? No es que se los permites a ellos, sino qué tanto permites que sus Sí, acciones... Pero te mi papá causen. no hizo ahí como, te voy a hacer resiliente. No, mi papá lo que hizo fue formar a una pequeña cabroncita. Porque yo era una niña chiquita de tamaño, con voz muy fuerte, pero era una niña chiquita. En la primaria era muy tranquilita y todo. Pero me fue dejando esto mi papá de, pues tú no los vas a permitir, tú no vas a dejar. Claro. Y de repente te sientes como que estás en una jungla, ¿no? Y pues si tú no das el zarpazo, te lo van a dar. Sí. Oye, así como en la de Mean Girls. Sí. En la de Chica Pesada, Sí, ya ves sí, que sí. se ven todos arañándose y demás, Sí. todos peleándose así, y casi Yo uno entra a no veces a hacer boleaba filas. por como que, güey, muy molesto. Pero si a mí me intentaban hacer una, yo se las regresaba 10 veces. Qué buena, sí. Entonces, pues ya no me molestaban porque... Ya marcaban su raya Ahí les contigo. va. Por Sí. ejemplo, yo en mi caso, como es más, yo como alumna estuve en una secundaria donde tenía yo que presentar un examen se me fue ahorita, ¿Semestre? de aceptación, Ah, de De ingreso. de ingreso, ajá, un examen de ingreso. Ujú. Y me tocó ver como muchos otros alumnos que aspiraban, sale bye. los bateaban. Sí, así tal cual, porque no tenían cierto promedio. Mm. Me tocó ver en esa escuela, que por cierto es una de las bastante caritas de aquí de la ciudad, que ahora ya dicen ya no es lo mismo que antes, ¿no? Pero en ese entonces como a alumnos que porque tenían cierto apellido de grandes políticos, etcétera, grandes personalidades hidalguenses, ni modo, o sea, hicieron más, ya llevan tantos reportes, fuera. Y me tocó Sí. ver cómo los expulsaron y así de aguas. Pero también como docente a mí me tocó ver donde yo estaba trabajando y yo entregaba ciertas calificaciones. No, es que estas calificaciones están muy bajas. Y al principio no me decían. Ujú. Pero ya cuando veía las boletas y todo, oye, si no había sacado esta persona tanto, ¿no? Ajá. Y así como que eso decepciona. Sí. Yo fui maestra por accidente, porque mi mamá, siendo docente de inglés igual, ajá, desde que yo nací, o a partir de que yo nací, ella deja su primer trabajo como secretaria ejecutiva bilingüe, porque ves que eran las carreras Sí. de ese entonces, y comienza a ser docente de inglés. Bueno, estaba yo hasta acá de los maestros, ¿no? Así como que mi mamá es la maestra y la teacher, que luego llevaba a sus alumnos particulares a la casa y ya después en lo que los iban a recoger y eso me ponía yo a jugar con ellos,
Así nos ponía a ordenar mi cuarto. Sí, así de, ya veniste a jugar, ahora recogemos y ahora limpiamos y eso, sí, yo era bien así. Y pero terminé así como de, no, yo jamás quiero ser maestro, o sea, sería lo peor que yo pudiera hacer. Y sin querer, ya después de haber estudiado mi carrera de Derecho, etcétera, quería yo encontrar un trabajo porque había trabajado yo en otros despachos jurídicos, pero pues bueno, en ese momento no se dio y de repente, pues es que ¿a qué están solicitando maestro de inglés? Sí, pero yo nunca he sido maestro ni estudié para docente. Pero pues tú eres bilingüe, tienes cursos en el extranjero, etcétera. Siempre tuviste las mejores calificaciones en inglés. Tú ve, ¿sabes? Voy, me hacen la entrevista en inglés, todo. Ah, sí, mañana te esperamos. Y así de rayos. Yo voy ya por el puesto de la coordinación educativa. No, espérate, o sea, ya de allí. Ok, al principio. Yo voy a interponerles una demanda. Al principio sí como que sí me costó un poco de trabajo. Y tenía yo muy poco apoyo de mis colegas y directivos. Pero aún así, el contacto con los niños, lo que yo veía que ellos iban avanzando de lo que yo les enseñaba y demás, eso me enamoró, así de plano, eso me enamoró. El proceso. Ajá, y me quedé 15 años siendo docente, ¿no? Sí. Y además después ya que las certificaciones y todo como docente y esto y aquello, cumplí. Sí. Tanto ya después por mi amor a mi profesión, además de la otra carrera que yo y tenía. también como mamá, no sé si te pasa, pero una de las cosas que te facilita son los horarios, ¿no? Ahorita que decíamos de los puentes y esto, tienes esos mismos puentes y es un horario más cómodo con tus hijos. Aunque también tiene la otra parte, ¿no? De que tú te das cuenta en las escuelas donde trabajas de quiénes son los hijos de maestros. Claro. Porque son las mamás que nunca pueden estar en los festivales, que no pueden ir a las juntas. O sea, mi mamá hasta la fecha no sale de escuelas primarias porque pues a mí se me ocurre seguir teniendo hijos, ¿no? Ay, bueno, seguir teniendo hijos, tengo 2, pero se llevan 13 años, entonces... Ya se apuntó a seguir teniendo No, Dios no quiera, no. No, pero digo, sí, la docencia sí es algo que también te permite como que esos horarios vacacionales. Coordinarlo. Sí, y a mí me da mucho coraje cuando se quejan. Ay, es que los maestros tienen muchas vacaciones. Híjole. Si supieran... No tienen una idea. Yo, por ejemplo, les puedo narrar muchas cosas, ¿no? Pero en pandemia, les juro que me daba la 1, 2 de la mañana y yo no me podía dormir porque seguía contestando mensajes y llamadas de papás. ¡Ah, qué horror! Sí, lo recuerdo. Sí, o sea, era una cosa tremenda porque aparte también me tocó ser tutora de un tercero de secundaria en ese entonces. Y eso de que yo no tengo problema porque aparte me gusta también esa parte de ser tutora, de hablar con los papás, sí me gusta, pero en la pandemia que eran las clases en línea, era estar checando todo lo que tenías que hacer. Electrónicos. Sí, yo cuando empezó la pandemia, mi tablet se me acababa de descomponer, no tenía computadora y empecé a utilizar Zoom en un teléfono que ni siquiera es como el que ahorita tengo. O sea, la primera parte de la pandemia me levanté con un teléfono, les juro que lloraba porque sentía que no me daba abasto porque tenía que hacer planeaciones y dar clases y todo en el teléfono con una niña de 2 años, o sea, aparte de todo, ¿no? Y los papitos me marcaban y yo sentía que aparte se me iba el mundo cada que me llegaba una llamada porque perdía lo que estaba haciendo, porque no, o sea, fue una cuestión. Y que hay cosas que muchas veces no valoramos como papás. Sí siento que, sobre todo en las escuelas públicas, que tienen muchos más descansos que en las particulares, como que hay algunos que se podrían evitar, como que no tiene caso. Por ejemplo, hay escuelas públicas que desde hoy se fueron de puente y yo creo que... puentazazazo. Sí, o sea. se hubieran ido perfectamente el 15 de mayo, mañana, a descansar. Pero hay clases hoy y hay clases el viernes. Yo así lo hubiera puesto y listo. Pero hay otros puentes que sí son bien necesarios, porque luego ya llegamos también a cierta parte del ciclo escolar donde estamos fulminados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que una de las vacaciones que más esperas, que tu cuerpo ya siente que no llega, son las de Semana Santa. Sí, porque el desgaste mental es mucho y como bien dices...
los padres de familia deberían de considerar más a los maestros de los hijos. Digo, tampoco es una obligación, ¿no? Ellos saben que los docentes se rentan para eso, es nuestro oficio, es nuestra profesión. Algunos con más vocación que otros, pero las familias deben de considerar mucho estos esfuerzos que hacemos, mamás solteras que están educando y criando a sus propios hijos en un mundo tumultuoso, en un mundo problemático, y que además dar las clases, para hacer las planeaciones. Créame, señor padre de familia, señora madre de familia, un día los vamos a invitar a hacer una planeación temática de un mes de clases para que también vean cómo es este tipo de procedimiento educativo, donde hay muchos maestros que ni siquiera manejan el término de aprendizaje significativo, mis queridas colegas. Claro. Entre otros términos educativos que pues no ha sido como parte de la vocación de quienes están adelante de un grupo, ¿no? Estudiando también, yo tengo la formación de licenciado en Ciencias de la Comunicación y hago mi maestría en Educación precisamente para ampliar mi espectro de conocimiento y permitirme la oportunidad de conocer esta parte de la docencia. Mi maestría que realicé estaba basada en el desarrollo de aplicaciones, entonces fue también complicada porque teníamos que hacer puzzles, teníamos que hacer rompecabezas didácticos en páginas con programación, cosa que yo no era programador. Entonces sí fue como que bien complicado esa parte, que pude solventar con más creatividad que con la propia teoría, ¿no? Sí. En ese lado. Pero pues sí, llega un proceso, es un proceso en el que el maestro debe de orientar a 40 alumnos, Sí. coordinar el conocimiento, la instrucción, que todos aprendan bien. Y que muchas cosas que los papitos en su mayoría no saben es que hay un grupo, por chiquito que sea, tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y antes se creía que si planeabas para kinestésico estabas planeando para todos, pero no. Porque realmente no nada más son los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, tengo que planear una clase que me la vaya a entender igual el niño que es auditivo, el niño visual, pero si aparte de todo tengo un niño con TDA y aparte tengo un niño con autismo, ¿y cómo tengo que planear mi clase para ese grupo? ¿Cómo voy a estar con todos sin descuidar a ninguno? Esas son cosas que de verdad que muchas veces los papás no se imaginan. Y muchos alumnos, sobre todo se dan en escuelas particulares, creen que porque sus papás están pagando una colegiatura, eres su empleado. Y no. Y yo hasta les decía, bueno, pues si me ves como tu empleada, yo nada más te digo que a un empleado también lo tienes que tratar bien, ¿no? Un empleado también tiene sus derechos, pero ¿qué crees? Yo soy empleada y decía, ¿no? De fulanito de tal, de los dueños o directores de la escuela. De los papás, no. Tenemos ahí como que también el compromiso como papás de educar de la manera en la que tienen que respetar al maestro, porque si bien antes se exageraba en ciertas situaciones, también había mucho más respeto. El maestro tenía un lugar y listo. Y ahora los mismos papás son, ay, pinche loco, no le hagas caso. Y van los niños y te lo replican. Es que dice mi papá o dice mi mamá que no te haga caso. Loco. Sí, no, dices, híjole. Y como son sinceros, pues no tienen filtros al comentarlo en el salón. Y mira que a mí yo he tenido la fortuna de dar clases ya en grados de educación superior. Yo no sé, yo no me veo educando crías como ustedes, a niños más pequeños. Yo siento que cuando llego con un grupo de 18, 20 años, al menos sé que si les dejo un análisis de algo, yo estoy consciente de que vamos a podernos hasta convivir un poco mejor por la edad. La educación, créame, querida audiencia, es una gran responsabilidad que muchas veces se diluye. Es un trabajo en conjunto. Los padres crían, los maestros educan. Sí,
Y les digo, también en casa no tenemos claro estos estilos de aprendizaje y por eso muchas veces no sabemos cómo llegarles a nuestros hijos. Pero deja de eso, también por ejemplo, si tu hijo tiene una debilidad visual, como fue mi caso muchos años, en matemáticas sobre todo, imagina usted, era 1988, 89, los pizarrones no eran la gran mayoría tecnológica que ahora viven en las escuelas particulares o en las diferentes instituciones educativas. Eran paredes pintadas de color verde, donde se dibujaba con un gis blanco, que muchos de ustedes todavía se acordarán, y pues yo sentado a unos 6 metros de distancia con astigmatismo y conjuntivitis, jamás veía que el maestro había dejado un punto decimal en una división. Y si le daba el sol, peor. Y si le daba el sol reflejaba y se veía menos. Entonces, hasta que un día me acuerdo que uno de los maestros habló con mis papás y me dijo, oiga, es que su hijo está haciendo bien la fórmula. Le sale perfecta la fórmula que le enseñé, pero le sale mal el resultado. Y el papá y el maestro hablando con mis papás, se da cuenta que no le puse el punto decimal. Uh-huh. Ah, es que no vio que le puse el punto decimal. Señora, Arturito necesita lentes. ¡Sopas! Entonces, yo, no sabía por qué me pasaba eso. Eres un niño, no dimensionas, no estás consciente. Y bienvenido al mundo del buleo de los niños de 4 ojos. Sí. No, y por ejemplo, también el alumno que a lo mejor no escucha bien. También. Y que son cosas que si no se detectan, y tú muchas veces como maestro puedes dar por hecho que te está ignorando y a lo mejor no te está escuchando. Es correcto. Y si a eso, insisto, con los espectros, ¿no? Si a eso, por ejemplo, tiene algún tipo de autismo y no está detectado, la verdad es que es súper interesante dar clases y toparte con todas estas cosas. No sé ustedes, pero yo siento, para mí ha sido más aprendizaje el que he tenido de mis alumnos que a lo mejor el que ellos hayan tenido de mí. Yo les he compartido mis conocimientos, pero el aprendizaje para la vida que me han dejado ellos, yo de verdad que les puedo decir que amo la docencia, amo mis alumnos. Si hay algunos con los que he hecho más clic, como que pues siempre hay más química con algunas personitas. Y he tenido la oportunidad de que me inviten a bodas, 15 años a lo mejor mientras eres maestra te invitan porque pues quieren quedar bien con la miss o algo así, ¿no? Pero ya cuando te invitan a una boda es que pasaron muchísimos años de que fuiste su maestra. Y para mí ha sido muy bonito el vivir esas cosas con mis alumnos cuando dejaron de serlo. Tuviste el día de mi cumpleaños, ahorita que cumplí 40. A tu alumno. Ajá, con el Arturo, con el que estuviste, pues fue mi alumno. Y para mí era mi hijo. De verdad, o sea, yo, a pesar de que tenía una muy buena relación con él, como ha sido con otros alumnos, no por eso era el que les perdonaba tareas o groserías con otros alumnos. No, nunca. Si a mi misma hija la llegué a mandar por reportes, así cuando lo vi meritorio, nunca he hecho así como que alguna diferencia. Pero sí hay maestros que sí hacen diferencias entre los alumnos que les caen mejor que otros. Ay, caramba. Resulta que yo en la primaria sufría de bullying también. Entonces, en una ocasión, ya estaba hasta acá de un compañerito, ¿no? Y le contesté horrible. Le hice un comentario que no debía yo de haber hecho, porque sabía yo que le iba a doler. Bueno, no sabía qué tanto le iba a doler, lo hice y respondí así por instinto. Pero después dije, no, si te pasaste, Beatriz, ¿cómo es posible que hayas dicho esa estupidez? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Lo que pasa es que fue durante varios años, durante mucho tiempo, y pues le dije en una de esas, me escondían las cosas, me roban las cosas así, ¿no? Y entonces la neta le dije que por ser así, su papá no lo había reconocido. Madres. Perdón. Pero pues sí dije,
Espérate, eso fue en la primaria, en sexto de primaria. Resulta que para la prepa, su mamá me da clases de biología. ¿Se desquitó? Sí, se desquitó la señora, la señora. Y aparte era doctora. Bueno, terrible por la maestra, ¿eh? Y me daba clases de biología. Terrible. Y a mí fui la única de todo el salón. Me reprobó con 4. Terrible accionar de la maestra, pero yo también lo hubiera hecho. ¿Qué crees? No lo entendía yo por qué, sino ya hasta después. Vaya, no a sabía. recapacitar. Dije, pues es que hizo esto por esto. Claro. Porque yo perdón, pero sí yo tenía pura calificación de puro 8 ya no eran tan aceptables por mis papás, o sea, yo tenía 9, 10. Tenías que estar en cuadro de honor, tenías que estar en escolta, y me salen con un 4. Luego presento intersemestral y saco 10. Ajá. Y dije, qué diferencia, o sea, entonces no estaba yo tan mal. Sí, ¿no? No, sino que dije, lo hizo a propósito. Y dije, ya sé por qué. Sí. Ya sé por qué. ¿Y tú como mamá lo hubieras hecho? ¿Mande? ¿Como mamá lo hubieras hecho? ¿Qué crees? Que te digo no. ¿Yo qué Porque crees? hubiera sido así como que poner mi ética profesional. Pero como ¿cómo que hubieras visto a tu hijo y tan todo? Es que mira, yo por ejemplo en una ocasión, en secundaria, Sí, pero en este caso, pues, si mi hijo está haciendo bullying y demás, o sea... bueno, obvio va a aquí llegar la cuestión con- es que a tu hijo, Ajá. bueno, el hijo de la maestra estaba de buleador, ¿no? Pues sí. Y pues fue una respuesta a reacción. Y por ejemplo, mi hija tenía su mejor amiguita en la secundaria y esa mejor amiguita le bajó al noviecito. Pues obviamente yo no podía hacer nada, porque pues yo como maestra no podía hacer nada. Pero sí me encargué de que lo supieran todas las demás amiguitas. Para que tuvieran cuidado con ella. O sea, realmente, éticamente estuvo mal. Sí. Pero, ¿saben qué? No me arrepiento. No me arrepiento. Vaya cosa. Y de verdad, perdón Arturo, de verdad, se lo hicieron a mi hija y me dolió peor que se me lo hubieran hecho a mí. Pero se lo hubieran hecho otra de esas niñas de esa generación, voy a nombrar algunas que eran para mí muy especiales, como Valeria. Si se lo hubieran hecho a Valeria, para mí hubiera sido lo mismo que lo que le hicieron a Regina. Y hubiera reaccionado de la misma manera. Por la afinidad y Sí. la convivencia y el cariño. Pero, ¿qué crees ahí? Como que lo resolviste un poco Ah, de sí. forma personal. Y no me metí con sus profesional. calificaciones, no. Exacto. Sí, no. Recuerdo ahorita que están mencionando eso ya para cerrar este memorable episodio. Ya en la licenciatura yo estuve en la Ciudad de México una primera etapa antes de venir a terminar aquí mi instrucción en Pachuca. Y tuve una experiencia muy increíble porque en ese entonces me llegué a vincular mucho con la maestra que nos daba literatura. Entonces fue tan intensa esa vinculación que pues sí, salimos, ¿no? Y como estaba Coyoacán, estaban muchos lugares culturales que a ella le gustaba y a mí también me gustaban, entonces comenzamos a salir. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos de novios, una diferencia de 10 años quizá en ese entonces, pero pues Arturo Cruz se dejaba querer, entonces todo fue el semestre increíble. Aparte hacía los exámenes y desde antes de eso pues literatura siempre la amé, la sigo amando y voy a amar literatura toda mi vida. Y salía con buen promedio de 9, 10 en sus exámenes parciales. Antes de concluir el semestre, terminamos. Y yo me di cuenta, o sea, yo fui el que le dijo a ella, ¿sabe qué, maestra? Pero de usted. Siento que esto ya no va para ningún lado, no sé, bla, 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 en fin, terminamos. Yo esperaba más. Ajá, y de repente, pum, ¿no? Y vienen los exámenes finales. Cuando veo que la maestra llega con un folder con 5 hojas para el examen final, dije, hijos, esto sí se va a poner inhumano. Éramos como 15 alumnos en esa universidad. Entonces reparte los exámenes, los folders, nos divide a todos en diferentes distancias para no copiarnos.
Y me dice, Arturo Cruz, y yo, sí, maestra, pásese para lo de escritorio y acá hace su examen. Ok, ya agarré mis cosas y me pasé al escritorio. Cuando voy viendo las preguntas me quedé así como, ¿qué demonios? Eran preguntas capciosas y preguntas... ¿De qué color eran mis calzones de la última vez que... color violeta, maestra. Entonces, eran así como... En el momento en que Cervantes describía la trayectoria del Quijote y Sancho Panza por los molinos de viento, cómo se encontraban las constelaciones de Andrómeda y Acuario, y yo, ay, qué demonios, o sea, ¿Qué tiene que ver? pero aparte sí lo vimos en clase, solo que ella tuvo la puntualidad de hacer un examen de 5 hojas para mí especializado, porque habíamos terminado, terminamos la relación. ¿Y qué culpa tenían los demás? A los otros, cuando terminó el examen y sale uno de los compañeros, le digo, oye, ¿cómo estuvo el examen? Y me dice, no manches, estuvo perro, pero sí lo contesté. Y le digo, ¿cuál fue tu primera pregunta? ¿Qué obra escribió Cervantes? Ah, ¿te cae? Sí, ¿y la tuya? No, pues a mí me pidió la ubicación de las constelaciones cuando Sancho estaba caminando con el Quijote. Ah, neto, sí, ya estábamos como que comparando, ¿no? Y sí, fueron exámenes diferentes, fueron saliendo los otros compañeros y ya hasta que la tercera me corroboró, me dice, no manches, Arturo, pues ¿qué le hiciste a la maestra? Y yo, nada, pues por eso te reprobó, mano, ¿no? Y terminamos, entonces termina el semestre, me manda extraordinario y era cosa de que no te podías regresar a tu casa porque era diciembre, y bueno, fue un fin de año. Y entonces yo me tenía que quedar en la Ciudad de México para esperarme 15 días ahí y hacer el examen extraordinario. Aparte estaban en 900 pesos los exámenes. Y bueno, como le decía a mis padres, ¿no? De, oigan, tengo que comprar un libro que me pidieron acá, que publicó un maestro, y ya resolví eso, no se enteraron. Hice mi examen y lo pasé con 10, el extra. Entonces ella... todavía se enojó. Se enojó un poquito más todavía. Pero pues ya había yo cumplido y todo, y aunque el coordinador me dijo, o sea, tu promedio bajó mucho por el extraordinario que te fuiste, le digo, vea mi examen, maestro, lo revisó y dice, hijo, no, pues ni yo me sé esa. Y yo, pues la verdad, entonces, ¿qué hacía? Me dice, no, pero tu extraordinario está muy bien. Le digo, gracias. Y ya terminé. Me regresé a Pachuca y jamás volví a tener contacto con esa maestra. Pero la puedes buscar en Facebook. Podría, pero no quiero. Así está bien. No. Ya el examen que repruebo no lo vuelvo a estudiar. Por cierto, hablando de maestros igual así medios bizarros, los acosadores. Hay Dios. muchos. Pero tendríamos que esperar para otro episodio de maestros y alumnos. Yo creo nos presta más para seguir platicando de los maestros del tema. acosadores, sí. Y estamos llegando a esta parte final de este episodio, Betty Tere. Pues qué lástima, porque todavía hay muchas historias que contar, pero ¿qué tal si ustedes no tienen? Sí, ¿qué tal si ustedes no tienen todavía ya más tiempo para escuchar? Esperemos que estén muy pendientes y sobre todo que nos manden sus historias de maestros buenos, malos, de maestros y maestras acosadores a nuestro Facebook, que es Alfa y Omega Radio. Y al correo alfa es alfaomegaradio@gmail.com. Sí. Me parece. En lo que estamos verificando que el correo electrónico, no olviden seguir comentando, mandando saludos. Y pues también, oigan, si tienen algún negocio local, algún trabajo que quieran anunciarse, mándenos también lo que quieran que anunciemos y haremos menciones con un costo muy módico para que ustedes también se sientan pues apapachados por Alfa y Omega Podcast. El correo, se los repito, es omegaalfaradio@gmail.com. Omega Alfa Radio. Y aprovecho ya que estamos con las menciones, con el correo, con las redes, para saludar a Gaby, que siempre nos escucha. Muchas gracias por escucharnos. También para felicitar por el Día del Maestro a una maestra que siempre nos escucha, Erika Aguilar. Oye, la maestra Ivonne. Muchas felicidades y
A la maestra Ivonne la iba a dejar al último porque Ok. quería comentar algo, pero pues ya me la mencionaste. Perdón. Bueno, ella nunca fue mi maestra, fue mi compañera y después fue mi directora, pero de esa maestra realmente creo que todos hemos aprendido muchísimo, los que fueron sus alumnos en el aula y los que fuimos sus alumnos para dar clases. Yo creo que personas, seres humanos como la maestra Ivonne son las personas que deben de estar siempre frente a las aulas. Si alguien le dio clases Miss Ivonne en la Julián Villagrán, y digo la Julián Villagrán porque trabajó en otra escuela del Estado de México y no recuerdo exactamente en cuál fue, pero si alguien le dio clases Miss Ivonne en la Julián Villagrán o en el Colegio Británico, mándenos sus mensajitos, mándenle felicitar, porque yo sé que todas las personas que se hayan cruzado con Miss Ivonne tienen un excelente recuerdo de ella. Una gran mujer, una gran maestra y pues la verdad... Y un hermoso ser humano. Les recordamos el correo electrónico que es... omegaalfaradio@gmail.com. Así es que ahí pueden mandarnos todo. Betty, nos vamos. Muchas gracias por formar parte de la docencia hidalguense, por formar parte de este peculiar y singular equipo de producción de Alfa y Omega Podcast. Mucho éxito en absolutamente todo lo que emprendan esta semana. Bonita noche, bonita tarde. Escúchenos y compártanos. Por favor, nos vamos, Tere. Bye. Que estén muy bien, cuídense. Y podemos terminar. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Adiós. Bueno, bye. Apágate. El dueño de